A ver, te voy a hacer una pregunta que si la piensas tantito, incomoda. ¿De qué sirve enseñarle a una persona con discapacidad visual a usar una computadora si cuando sale a la calle no puede ni llegar sola a la esquina? No, no es exageración, es la realidad de muchas personas. Porque sí, suena muy bien hablar de inclusión digital, de capacitación de herramientas tecnológicas, pero la vida no pasa en una pantalla. La vida pasa en el trayecto, en ese tramo de la casa al trabajo, de la escuela al camión, del camión a la banqueta. Y ahí es donde todo se complica. No, no porque falte capacidad, sino porque sobra indiferencia en cómo están diseñadas nuestras ciudades hoy en día. Hoy, hoy no voy a venir a decirte que los programas están mal, porque no lo están, pero tampoco voy a aplaudirlos sin cuestionar lo que falta, porque la inclusión a medias también excluye. Yo soy el Potro y esto es Hablemos de Inclusión con el Potro. Comenzamos. Cuando algo sí suma, pero no alcanza. Mira, hay algo que sí quiero dejar claro desde el inicio, porque luego se malinterpreta todo. Este tipo de programas sí ayudan, sí hacen diferencia, no son inútiles. Cuando tú le das a una persona con discapacidad visual herramientas digitales, no solo le estás enseñando a usar un aparato, le estás dando una forma distinta de relacionarse con el mundo, poder mandar un mensaje sin depender de alguien, poder buscar información, poder estudiar, incluso trabajar. Eso cambia la vida. Y quien diga que no, la neta, no está viendo el panorama completo. Pero también hay algo que no se puede ignorar. Y es esa sensación medio rara, como cuando algo está bien, pero no se termina de cuajar. Porque sí, hay avance, pero no hay continuidad. Es como si te dieran una llave, pero la puerta no abriera completamente. O peor, como si abriera, pero del otro lado no hubiera un camino. Y ahí es donde uno se queda pensando, ¿realmente estamos resolviendo el problema o solo estamos resolviendo una parte? Porque si eres honesto, sabes la respuesta. El error de construir inclusión por pedazos. Hay algo que pasa mucho en políticas públicas y no solo en discapacidad. Se trabaja por partes. Un programa aquí, otro allá, cada dependencia haciendo lo suyo. Y en papel todo se ve bien, todo suma, todo parece avanzar, pero en la vida real no se conecta. Y la inclusión, si no está conectada, no funciona. Así de simple. Porque la inclusión no es un curso, no es una beca, no es un taller de capacitación, es un ecosistema. Y ese ecosistema tiene fallas. Todo lo demás se resiente. ¿Capacitas a alguien en tecnología? Perfecto. Pero si esa persona no puede desplazarse de forma segura, si no puede acceder a espacios, si no puede usar el transporte, entonces ese conocimiento se queda limitado. No por falta de ganas, no por falta de capacidad, sino porque el entorno no acompaña. Y ahí es donde todo empieza a perder sentido. La calle como filtro de la realidad. Hay algo que yo siempre digo y a veces se incomoda. La inclusión no se presume, se vive. Y el lugar donde se vive es la calle, no el evento, no el discurso, no la foto con el banner.
La calle es ese espacio donde nadie te está explicando nada, donde no hay guía, donde no hay apoyo inmediato, donde solo estás tú y el entorno. Y entonces ahí es donde todo se pone en perspectiva. Porque puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si la banqueta está rota, si hay obstáculos, si no hay señalización, todo se vuelve más, más complicado, más lento, más riesgoso, más cansado. Y eso no es inclusión, eso es sobrevivir. El cansancio que no se ve. Hay algo que no sale en los reportes ni en los discursos, pero que pesa todos los días. El cansancio. No, no el físico únicamente, el mental. Ese de tener que estar siempre alerta, siempre calculando, siempre pensando. ¿Por qué donde sí puedo pasar? Ese desgaste de saber que cualquier trayecto sencillo puede, puede convertirse en un problema. Y eso no debería ser normal, pero lo es. Y entonces, cuando escuchas que hay programas de capacitación, claro que se agradecen, pero también surge una pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esforzarme el doble si el entorno no hace su parte? Y ahí es donde el tema deja de ser técnico y se vuelve humano. La inclusión del avance. A veces confundimos movimiento con progreso. Vemos acciones, programas, iniciativas y pensamos, vamos bien. Pero no, no siempre es así. Porque avanzar en una sola dirección, mientras lo demás sigue igual, no es avanzar completo, es avanzar a medias. Y la inclusión a medias es peligrosa, porque da la sensación de que ya se hizo lo suficiente. Y no, aún falta mucho. Cuando el discurso tapa la realidad. El discurso es poderoso, eso no lo podemos negar. Puede inspirar, puede motivar, puede generar conciencia, pero también puede maquillar, porque es más fácil decir, estamos trabajando en inclusión, que aceptar que todavía hay muchas barreras sin resolver. Aquí, aquí es donde hay que ser honesto. No todo lo que suena bien está funcionando. Decidir sin vivirlo. Muchas decisiones se toman sin haber vivido la discapacidad. Y eso se nota. Se diseñan programas que suenan lógicos, pero que no responden a la realidad. Porque falta algo clave, experiencia. Y cuando no escuchas a quienes viven esa realidad, te equivocas. Escuchar, pero escuchar de verdad. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Porque muchas veces te dice, sí, ya escuchamos a las personas con discapacidad, pero en realidad solo se les dio espacio unos minutos para cumplir. Escuchar de verdad es incómodo porque implica aceptar que muchas decisiones se han tomado mal. Implica reconocer que lo que tú pensabas que funcionaba en la práctica no funciona. Y eso no a todos les gusta. Pero cuando tú te sientas con una persona con discapacidad visual, sin prisa, sin querer imponer tu idea, y le preguntas, oye, ¿qué es lo que realmente te complica el día? La conversación realmente cambia. Ya no te habla de conceptos, te habla de cosas, cosas concretas, de la esquina, donde siempre hay un carro estorbando, del camión que nunca se detiene bien, del poste que alguien puso donde no debía, detalles que para muchos pasan desapercibidos, pero que para alguien son la diferencia entre poder avanzar o no. Y ahí es donde se cae todo el 20. Que la inclusión no se diseña desde la lógica,
se diseña desde la experiencia. Y si no escuchas eso, vas a seguir haciendo programas que se ven bien, pero no resuelven lo importante. Lo simbólico contra lo real. Hay algo que tenemos que aprender a diferenciar, porque si no, nos confundimos bien fácil. La inclusión simbólica y la inclusión real. La simbólica es la que se ve bonita, la que sale en las redes, la que tiene foto, la que se puede presumir. En esa, en esa donde dices, mira, estamos haciendo esto por la inclusión. Y sí, sí existe y tampoco es que esté mal del todo. Pero el problema es cuando nos quedamos ahí. Porque la inclusión real no siempre es visible, no siempre se aplaude, no siempre genera likes. La inclusión real es la que permite que una persona se mueva sola, que no tenga que pedir ayuda para todo, que pueda hacer su vida sin sentir que está pidiendo permiso. Y esa no siempre se anuncia, se construye en silencio, en decisiones bien hechas, en infraestructura bien pensada, en detalles que parecen pequeños, pero, pero no lo son. Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Estamos trabajando para que se vea que hay inclusión o para que realmente exista? Porque no es lo mismo y a veces nos estamos engañando solos. Completar el camino, no dejarlo a medias. Aquí es donde todo empieza a tomar forma, porque no se trata de destruir lo que ya se está haciendo, se trata de completarlo, porque el problema no es que haya programas de capacitación, el problema es que se quedan solos. Imagínate esto, capacitas a una persona, le das herramientas, le enseñas a usar tecnología y luego la sueltas en una ciudad que no está preparada. Es como entrenar a alguien para correr y mandarlo a competir en un terreno lleno de obstáculos. No es justo. Entonces, ¿por qué debería pasar que todo vaya conectado? Que si hay capacitación, hay accesibilidad. Que si hay herramientas, haya condiciones para usarlas. Porque la inclusión no es una acción aislada, es una cadena. Y cuando un eslabón falla, todo se viene abajo. Por eso, no se trata de hacer más cosas, se trata de hacerlas completas. Porque a medias ya vimos que no alcanza. Lo que sí nos toca como sociedad. Aquí hay algo que no podemos esquivar. Siempre, siempre volteamos a ver al gobierno. Y sí, tiene responsabilidad, mucha, pero no es el único. La inclusión también pasa por nosotros, por cómo nos comportamos todos los días, en cosas que parecen pequeñas, pero que no lo son. Dejar un carro sobre la banqueta, no respetar un cruce, ignorar señalizaciones, todo eso también excluye. Y ni cuenta nos damos porque no lo vivimos, porque no nos afecta directamente. Pero para alguien más, sí, y mucho. Entonces, aquí la conversación cambia, porque ya no es ellos tienen que hacer algo, nosotros debemos cambiar. Y eso cuesta más, porque implica conciencia, implica empatía, pero sobre todo implica acción. La inclusión sí funciona. Hay algo curioso de la inclusión real, es que casi no se nota, no hace ruido, no necesita anuncios, no sale en campañas, simplemente está. Es como cuando caminas por un lugar y todo fluye, cuando no tienes que pensar cada paso, cuando no estás calculando riesgos todo el tiempo. Para muchas personas eso es lo normal, pero para una persona con discapacidad
Eso es un privilegio. Y ahí es donde uno se da cuenta de la diferencia entre lo que creemos que es la inclusión y lo que realmente es. Porque la inclusión que sí funciona no te obliga a adaptarte todo el tiempo. Es el entorno el que se adapta. Es la ciudad la que responde. Es el sistema el que acompaña. Es la sociedad la que entiende. Y eso cambia completamente la experiencia de vida. Porque ya no se trata de a ver cómo le haces. Se trata de aquí puedes hacer. Imagínate por un momento salir de tu casa sin estar pensando si vas a poder llegar. Subirte al transporte sin depender de alguien. Caminar por una banqueta sin miedo a tropezar. Imagínalo, porque para muchos todavía no es realidad. Y no debería ser un lujo, debería de ser lo mínimo. La inclusión, que sí funciona, es lo que no te recuerda cada rato que tienes que esforzarte más que los demás. Es la que te permite vivir sin estar justificando tu presencia, sin pedir permiso, sin estar agradecido o agradeciendo lo básico. Porque ese es otro tema que pesa. Cuando lo mínimo se siente como un favor. Y no, no es un favor, es un derecho. Entonces, cuando hablamos de inclusión completa, no estamos hablando de algo imposible, no estamos hablando de utopías, estamos hablando de decisiones, de prioridades, de voluntad, de entender que no basta con capacitar, sino transformamos el entorno donde esa capacidad se va a ejercer. Porque si no hacemos eso, seguimos dejando a las personas a medio camino. Y nadie merece vivir a medias. Nadie debería esforzarse con una inclusión incompleta. Nadie debería tener que elegir entre avanzar o poder moverse con seguridad. La inclusión, que sí funciona, es la que conecta a todos, la que no deja cabos sueltos, la que no depende de la suerte. Y esa todavía la estamos construyendo. La pregunta es, ¿la estamos construyendo bien o solo estamos simulando? Porque hay una gran diferencia y tarde o temprano se nota. Hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Estamos invirtiendo tiempo, recursos, esfuerzos en capacitar a personas con discapacidad. Y eso está bien, claro, claro que está bien. Pero, ¿qué tanto estamos invirtiendo en cambiar el mundo al que van a salir? Porque de nada sirve preparar a alguien para avanzar si el camino sigue lleno de obstáculos. Y eso no es culpa de la persona, nunca lo ha sido. Eso es responsabilidad de todos nosotros, de cómo diseñamos nuestras ciudades, de cómo pensamos la inclusión, de qué tanto estamos dispuestos a dejar de simular y empezar a transformar. Hoy no se trata de aplaudir programas, no se trata de preguntarnos si realmente están cambiando vidas o solo están calmando conciencias. Y te la dejo así, directa. ¿Tú crees que estamos construyendo una inclusión real o solo estamos aprendiendo a hablar bonito de ella? ¿Te has detenido a pensar cuántas barreras hay en tu propia ciudad que ni siquiera notas porque no las vives? ¿Y qué estarías dispuesto a cambiar si te dieras cuenta que la inclusión también depende de ti? Si este episodio te movió algo, compártelo. No por mí, sino porque estas conversaciones hacen falta.
Y si quieres seguir cuestionando, incomodando y construyendo una inclusión más real, te invito a que me acompañes en el siguiente episodio y hablemos de inclusión con el Potro. Yo soy el Potro y recuerda, la inclusión no se hace sola, la hacemos todos juntos. Hasta la próxima.